Hablar de Fanny Cano es volver a una época en la que el cine mexicano buscaba reinventarse, y, sin quererlo, encontró en ella a una mujer capaz de iluminar una pantalla entera con solo entrar en cuadro. Su belleza, comparada una y otra vez con la de Sofía Loren y Claudia Cardinale, parecía una bendición, pero para ella fue también una frontera. Demasiadas veces escuchó que un rostro como el suyo podía distraer al público, que había personajes que jamás podría interpretar porque era demasiado perfecta para ser creíble. Detrás del brillo que la prensa celebraba sin descanso, había una mujer que luchaba, en silencio, por ser algo más que una imagen admirada desde lejos. Antes de convertirse en actriz, fue modelo, y ese inicio marcó profundamente la manera en que el mundo la miraba. Sin embargo, quienes trabajaron con ella sabían que no era solo un rostro hermoso, era una artista disciplinada, obsesivamente profesional, capaz de aprenderse hasta las líneas de otros actores para sostener una escena con una precisión casi quirúrgica. Ese rigor, ese deseo de demostrar que valía por su talento y no solo por su belleza, la acompañó durante toda su vida. Pero lo que el público no veía era el miedo constante que la perseguía, el temor a ser olvidada. «No temo al fracaso, temo al olvido», confesó alguna vez, dejando entrever una vulnerabilidad que pocas personas conocían. Esa frase, tan íntima como desgarradora, revela la verdadera lucha de Fanny Cano, la batalla silenciosa entre la mujer que era y la leyenda que el mundo quería que fuese. Y es justamente ahí, en esa distancia dolorosa, donde comienza la historia que hoy vamos a recordar. Antes de que su nombre se volviera sinónimo de elegancia y presencia cinematográfica, Fanny Cano era simplemente una joven poblana que soñaba con encontrar un lugar en el mundo, sin imaginar que ese lugar terminaría siendo el centro de todos los reflectores. Su entrada al medio artístico no fue un golpe del destino como ocurre con otras estrellas, al contrario, fue un camino construido con silencios, esfuerzos discretos y una determinación que pocos advirtieron en sus primeros años. Comenzó como modelo, casi por casualidad, porque alguien vio en ella un rostro que podía encajar en una portada, una mirada que podía vender un perfume o un gesto que podía sugerir un mundo entero sin decir una palabra. Aquella etapa, aparentemente glamorosa, fue también la que marcó el inicio de una herida que la acompañaría siempre. En sesiones de fotos interminables, en pasarelas improvisadas en hoteles de la Ciudad de México, Fanny descubrió que la belleza podía abrir puertas, sí, pero también podía encadenarla a una expectativa que ella nunca pidió. La gente la miraba como si fuera una figura de porcelana y, aunque sonreía con naturalidad, por dentro comenzaba a preguntarse cuánto de su valor real dependía de su apariencia. Ese conflicto interno sería una sombra constante en su vida. El salto a la actuación llegó con la misma mezcla de luz y duda. Su rostro perfecto llamó la atención de productores que buscaban una figura fresca para renovar el cine mexicano, un cine que vivía una transición dolorosa entre la época de oro y la necesidad urgente de modernizarse. Cuando le ofrecieron participar en películas, Fanny aceptó con la ilusión de demostrar que su talento podía brillar tanto como su imagen. Pero muy pronto descubrió la otra cara de ese privilegio. Directores que la admiraban, pero no se atrevían a darle papeles complejos. Incluso algunos que, sin rodeos, le dijeron que no podían elegirla porque nadie creería que una mujer así sufre de verdad. Para ellos, era difícil imaginar tragedias en un rostro que parecía tallado para la eternidad. El verdadero punto de quiebre llegó con su participación en Rubí, 1968, versión cinematográfica del personaje que después se volvería legendario en televisión. Allí interpretó un papel que rompía completamente la imagen cándida que muchos le habían impuesto. Rubí era ambiciosa, contradictoria, capaz de amar y destruir con la misma fuerza, y Fanny se entregó al personaje con una profundidad que sorprendió incluso a quienes dudaban de ella. Fue allí donde la crítica comenzó a reconocer que, detrás de esa belleza comparada con Sofía Loren y Claudia Cardinal, había una actriz capaz de sostener una historia por sí sola. Ese éxito, sin embargo, trajo consigo una presión aún más intensa.
La prensa la celebraba como el nuevo rostro del cine mexicano. Pero en privado Fanny despertaba con un vértigo extraño. La sensación de que su ascenso había sido tan rápido que cualquier error podría derrumbarlo todo. Su círculo cercano recuerda que durante esos años trabajó con un rigor casi obsesivo, estudiando cada guión al punto de memorizar incluso los diálogos de otros personajes, ensayando sola frente al espejo hasta altas horas de la madrugada, intentando demostrarse que era más que la imagen que los demás querían ver en ella. Fue así como, todavía muy joven, Fanny Cano se encontró en la cúspide de una fama que llegó sin pedir permiso y sin darle tiempo para entender cómo manejarla. Y aunque el mundo la veía como una mujer segura y luminosa, por dentro comenzaba a germinar una inquietud silenciosa. ¿Qué pasaría con ella si algún día la belleza dejaba de ser suficiente? Con el éxito de Rubí, el nombre de Fanny Cano comenzó a rebasar fronteras. México la aplaudía, pero pronto serían España, Italia, Alemania y Francia quienes descubrirían la mezcla singular entre fuerza y delicadeza que la caracterizaba. A diferencia de muchas actrices de su generación, no se conformó con repetir fórmulas ni con aceptar el tipo de papeles que el cine local reservaba para las mujeres bellas. Ella quería explorar otros mundos, otras narrativas, otras posibilidades. Por eso no dudó en tomar su maleta, dejar atrás la comodidad de lo conocido y lanzarse a trabajar en Europa, donde el cine atravesaba un momento de renovación vibrante. Quienes compartieron proyectos con ella recuerdan una presencia intensa, siempre puntual, siempre concentrada, como si cada escena fuera un examen que debía aprobar con excelencia. En los estudios de Madrid o Roma, mientras el equipo conversaba o descansaba, ella repasaba sus diálogos una y otra vez, asegurándose de comprender el ritmo emocional de la historia, incluso si tenía que trabajar hasta la madrugada. No buscaba la perfección por vanidad, sino porque cargaba consigo la necesidad profunda de demostrar que no era solo la mexicana hermosa, sino una actriz con una visión clara de lo que quería construir. Durante un rodaje en Italia, ocurrió uno de los momentos más reveladores de esa etapa. Una escena de acción requirió que corriera sobre un terreno irregular, y en un mal paso, cayó y se lastimó la pierna. El dolor era evidente, pero Fanny insistió en continuar, asegurando que terminaría antes de permitir que todo el equipo perdiera horas por su culpa. Pocas personas lo supieron, pero durante varios días filmó ocultando la molestia bajo un vestido largo y una sonrisa intacta. Ese episodio dejó claro algo que sus colegas repetirían muchas veces. Había en ella una disciplina férrea, casi dolorosa, que la impulsaba a seguir adelante sin importar el cansancio o el malestar. Sin embargo, la vida lejos de México también le trajo momentos de soledad profunda. En los hoteles europeos, donde las noches eran largas y silenciosas, Fanny escribía cartas que pocas veces enviaba. Eran confesiones íntimas sobre sus dudas, sus miedos, la constante sensación de estar siempre a medio camino, sin pertenecer del todo ni a México ni al extranjero. En uno de esos papeles, según contó años después un amigo cercano, Fanny escribió: «Viajo, trabajo, sonrío, pero a veces siento que la única que no sabe dónde está soy yo misma». Esa frase resume el desarraigo que acompañó su periodo internacional. Aún así, entre filmaciones y aeropuertos, Fanny encontró refugio en algunas amistades entrañables. Una de las más profundas fue con Maricruz Olivier, una actriz que la admiraba y la impulsó a aceptar proyectos que inicialmente le daban temor. Maricruz la alentó a confiar en su intuición, recordándole que su valor no dependía de las comparaciones, sino de su capacidad para transformar cada historia en una experiencia emocional auténtica. Esa relación, marcada por respeto y complicidad, fue un faro para Fanny en los años en que la fama parecía empujarla en direcciones que a veces ella misma no entendía. Cuando regresaba a México entre proyectos, lo hacía con una mezcla de alivio y nostalgia. Volver a su país era recuperar una parte de sí misma, pero también enfrentarse a un medio que, aunque la celebraba, seguía viéndola bajo el prisma limitante de su belleza. Europa le había demostrado que podía ser fuerte, versátil y exigente,
México, en cambio, la confrontaba con la misma pregunta que la perseguía desde su juventud. ¿Qué más debía hacer para ser reconocida como una actriz completa? Así, entre fronteras, rodajes y silencios, Fanny Cano vivió una etapa de crecimiento artístico inmenso, pero también de cuestionamientos profundos. Y aunque el mundo veía en ella a una estrella internacional, por dentro seguía buscándose, intentando averiguar cuál era el lugar donde su alma realmente descansaba. El brillo internacional había fortalecido la imagen de Fanny Cano, pero también había abierto una inquietud que crecía cada día: el deseo de tener un espacio creativo donde nadie decidiera por ella, donde pudiera elegir historias que la representaran y construir personajes que escaparan del molde de la mujer perfecta. Ese impulso la llevó a tomar una decisión que, en los años 70, muy pocas actrices se atrevían siquiera a imaginar: fundar su propia compañía productora, Fanny Films. No fue un capricho ni un gesto de rebeldía, fue un acto de afirmación personal, una forma de recuperar la voz que tantas veces le habían arrebatado detrás de cámaras. Crear una productora significaba arriesgarlo todo: dinero, prestigio, estabilidad y sobre todo la percepción pública. Fanny lo sabía, pero estaba convencida de que una mujer podía dirigir un proyecto cinematográfico con el mismo rigor que cualquier hombre. Rodeada de un pequeño grupo de colaboradores en quienes confiaba ciegamente, empezó a desarrollar historias más íntimas, más humanas, más cercanas a sus propias heridas. Su objetivo no era ganar premios ni impresionar a la crítica. Quería generar un cine donde pudiera explorar la vulnerabilidad sin que la belleza se convirtiera en una barrera. El primer proyecto de Fanny Films, sin embargo, no tuvo la recepción que ella esperaba. La crítica fue dura. Algunos espectadores no comprendieron el tono más introspectivo de la película, y varios medios cuestionaron si una actriz tan identificada con papeles glamorosos podía realmente sostener una propuesta autoral. Ese golpe no solo afectó su reputación profesional, la hirió en lo más profundo. Por primera vez, el mundo la hacía sentir que su deseo de crecer, de transformarse, de tomar control, era visto casi como una imprudencia. Lo que pocos sabían es que aquel fracaso tuvo consecuencias emocionales devastadoras. Durante una entrevista televisiva años después, Fanny reveló que cayó en una etapa de tristeza que no sabía nombrar y que la acompañó más tiempo del que se atrevió a admitir. No podía dormir bien, se sentía dividida entre el orgullo de haber arriesgado algo tan grande y la sensación amarga de no haber estado a la altura de sus propias expectativas. Algunos amigos cercanos recuerdan que por un tiempo evitó hablar del tema, como si hacerlo le recordara lo frágil que podía ser incluso la mujer que todos creían invencible. A esa presión se sumaban rumores constantes sobre su vida personal. Su matrimonio, descrito por la prensa como demasiado silencioso, alimentaba especulaciones que ella nunca quiso aclarar. Y aunque mantenía una imagen impecable ante el público, en privado lidió con el peso de una intimidad que muchos juzgaban sin conocerla. Era como si cada paso que daba, cada decisión artística que tomaba, fuera observado con una lupa que buscaba errores en lugar de reconocer su valentía. En esos años, también comenzaron a llegarle ofertas concretas de Hollywood. Varias productoras estadounidenses vieron en ella un rostro perfecto para personajes sofisticados y cosmopolitas. Pero Fanny rechazó cada propuesta, casi siempre con la misma frase: «No quiero perderme a mí misma». No se trataba de miedo ni de inseguridad. Era una defensa de su identidad, de su mexicanidad, de esa raíz que la sostenía incluso cuando la vida parecía tambalearse. A pesar de las heridas, de los tropiezos y de la presión que parecía estrechar su respiración, Fanny no dejó de soñar con volver a intentarlo. La caída no apagó su ambición, solo la volvió más consciente de los riesgos. Y aunque aún dolía, en su interior comenzaba a formarse una luz, pequeña pero intensa, que le recordaba que ningún sueño verdadero se abandona sin luchar. A medida que Fanny Cano avanzaba en su carrera, descubrió que la fama no siempre ilumina, a veces también quema.
La industria en la que vivía estaba llena de reglas no escritas, territorios marcados y rivalidades que se disfrazaban de sonrisas ante la prensa. Aunque ella trataba de mantenerse al margen de los enfrentamientos, inevitablemente se vio envuelta en tensiones que no buscó, pero que terminaron marcando capítulos importantes de su vida profesional. Una de esas tensiones surgió durante una filmación en la que compartió proyecto con Silvia Pinal, una de las figuras más influyentes del cine mexicano. No fue un escándalo, como algunos años después quisieron exagerar, sino un desencuentro profesional que reveló algo más profundo. La presión constante de competir no solo por papeles, sino por un espacio simbólico dentro de un medio que rara vez concedía reconocimiento a dos mujeres al mismo tiempo. Fanny, con su disciplina y discreción, trató de restarle importancia, pero quienes estuvieron presentes recuerdan cómo, después de aquella discusión, pasó el resto del día en silencio, con la mirada clavada en el suelo, como si algo se hubiera quebrado dentro de ella. Esa sensación de estar siempre bajo observación, como si cualquier gesto pudiera malinterpretarse, la acompañó durante años. La prensa la mostraba como un ícono de perfección, como un símbolo de glamour. Pero esa imagen venía con una carga pesada, la necesidad de no fallar. Los fotógrafos la buscaban para capturar su elegancia. Las revistas la nombraban la mujer más estilizada de México, y sin embargo, detrás de cada portada había una mujer que se preguntaba si podría seguir cumpliendo con ese rol sin perder partes esenciales de sí misma. Ser un ícono de moda en los años 70 no era un simple título. Implicaba horas de preparación. Mantener una apariencia impecable incluso cuando estaba cansada, triste o atravesando momentos difíciles. Durante ese periodo, Fanny sentía que cada vestido, cada maquillaje, cada peinado no solo embellecía su imagen, sino que también la alejaba un poco más de su lado más vulnerable, ese que la industria parecía no tener espacio para aceptar. Había días en los que deseaba salir a la calle sin ser reconocida, días en los que soñaba con ser vista como una mujer normal, no como una figura idealizada. En medio de esa presión constante, surgió la oportunidad que ella consideró su gran impulso artístico, un nuevo proyecto cinematográfico en España, distinto a todo lo que había hecho antes. Era una historia más madura, más introspectiva, que le permitiría mostrar una faceta emocional que rara vez le pedían en México. Fanny lo recibió como un regalo inesperado, una segunda oportunidad de reconstruirse, como si el destino la invitara a cerrar viejas heridas y comenzar un capítulo nuevo donde pudiera ser ella misma sin miedo a los juicios. Pero mientras se preparaba para ese regreso, también comenzó a enfrentar el eco de su mayor temor, el olvido. La industria cambiaba con rapidez. Surgían nuevas actrices, nuevos ídolos, nuevas narrativas. Y aunque ella seguía siendo una figura respetada, a veces sentía que su nombre se iba desdibujando en un paisaje saturado de novedades. En conversaciones íntimas con amigos cercanos, repetía la frase que se había convertido en una confesión velada. Lo que más temo no es caer, es desaparecer. Ese miedo, tan humano y tan real, no provenía de la vanidad. Venía de la dedicación que había puesto en cada película, de la entrega absoluta con la que había vivido su carrera. Temía desaparecer no por ella, sino por todo lo que había puesto en juego para llegar hasta ahí, sus heridas, sus luchas, sus noches sin dormir, su amor por el cine. Y en ese conflicto interno, entre el deseo de permanecer y el temor de ser olvidada, Fanny Cano se encontraba nuevamente en una encrucijada emocional, sin imaginar que el destino estaba por trazar para ella el giro más inesperado de su vida. Los últimos días de Fanny Cano estuvieron llenos de una energía particular, casi luminosa, como si su intuición le estuviera susurrando que algo importante estaba por suceder. Quienes la vieron esa semana recuerdan que hablaba con una mezcla de entusiasmo y serenidad, como si finalmente hubiera encontrado un equilibrio después de tantos años peleando por su lugar en el cine y dentro de sí misma.
Tenía entre manos un nuevo proyecto en España, quizá el más ambicioso desde hacía tiempo. Un papel que prometía mostrar la madurez emocional que había alcanzado y que de alguna forma representaba su renacimiento artístico. El viaje estaba planeado con días de anticipación, pero un imprevisto cambió todo. Una reunión urgente relacionada con la producción la obligó a modificar su vuelo, un detalle que parecería insignificante para cualquiera, pero que en su caso se convertiría en el punto exacto donde el destino decidió intervenir. Ese boleto cambiado a última hora, un gesto tan común, tan cotidiano, terminó marcando la línea entre lo que pudo ser y lo que la vida ya no le permitiría cumplir. La mañana del vuelo, Fanny salió de su casa con paso firme, llevando consigo una carpeta con notas, ideas y reflexiones para su nueva película. La ilusión se reflejaba en sus ojos. Después de tantas dudas, de heridas silenciosas, sentía que estaba entrando a una etapa en la que podría trabajar desde un lugar más auténtico, más libre. Tal vez por eso, en la sala de espera del aeropuerto, se la vio tranquila, conversando con discreción, repasando mentalmente sus escenas, como tantas veces había hecho en hoteles y camerinos alrededor del mundo. Cuando el avión despegó, nadie imaginaba que ese instante sería recordado como uno de los más tristes para el cine mexicano. Minutos después, una falla técnica provocó un incendio que envolvió la aeronave, y en cuestión de instantes, la vida de todos los pasajeros, incluida la de Fanny Cano, quedó atrapada en un silencio irreparable. La noticia se expandió con rapidez, cruzando fronteras igual que ella lo había hecho durante su carrera. México entero sintió un golpe seco en el pecho. No era solo la muerte de una actriz querida, era la caída de un sueño que estaba a punto de renacer. Los periódicos publicaron titulares que mezclaban incredulidad y dolor. Algunos escribieron: "El cine mexicano pierde una estrella en ascenso", mientras otros recordaban la frase que Fanny había dicho alguna vez en televisión: "No temo al fracaso, temo al olvido". Aquella frase, que había sido una confesión íntima, tomó un significado devastador. Paradójicamente, fue su ausencia la que garantizó que nunca sería olvidada. El impacto entre sus colegas fue profundo. Actores, directores y amigos cercanos hablaron de su disciplina admirable, de su generosidad, de su capacidad para iluminar cualquier set de filmación. Muchos revelaron que, detrás de su belleza y elegancia, había una mujer profundamente humana, llena de dudas, pero también llena de un amor inmenso por su oficio. Su funeral, discreto y sereno, estuvo marcado por lágrimas sinceras y por un mismo pensamiento compartido en silencio. El mundo había perdido a una artista que aún no había mostrado todo lo que podía dar. Con el paso de los días, mientras el país intentaba comprender la tragedia, se volvía imposible no pensar en la ironía cruel que había envuelto sus últimas horas. Fanny, que tanto temía desaparecer, se convirtió precisamente en lo contrario de lo que temía. Su partida no borró su historia, la volvió eterna. Porque hay vidas que, aun cuando se apagan antes de tiempo, dejan una luz tan fuerte que ninguna oscuridad puede extinguir. Fanny Cano dejó un legado que va más allá de los títulos de las películas o los aplausos de los escenarios. Su vida fue un delicado equilibrio entre la belleza que todos admiraban y la vulnerabilidad que pocos comprendían. Cada gesto, cada mirada en pantalla, llevaba consigo la profundidad de una mujer que había trabajado con disciplina incansable, que había arriesgado todo para crear su propio camino, y que, aún enfrentando derrotas y silencios dolorosos, nunca dejó de perseguir la autenticidad. El mundo la recuerda como una estrella que parecía destinada a brillar eternamente, pero que, al igual que su belleza, su talento y su sensibilidad, estaba marcado por un destino inesperado. Su capacidad para transformar la experiencia personal en arte, para entregar a la cámara no solo su rostro sino su corazón, dejó una huella imborrable en quienes la vieron actuar y en aquellos que aprendieron a admirarla en la distancia.
Fanny Cano mostró que la grandeza no reside únicamente en la fama, sino en la valentía de seguir creando aun cuando el mundo parece exigir solo perfección. Aunque su vida terminó de manera prematura, su historia no se apagó. Cada película, cada entrevista, cada relato de quienes la conocieron permite que su memoria continúe viva, resonando con fuerza en las nuevas generaciones de cineastas y espectadores. La belleza que muchos celebraron se convierte ahora en símbolo de dedicación, disciplina y amor por el arte. La mujer que una vez temió ser olvidada ha encontrado paradójicamente la inmortalidad a través de su legado. Y así, mientras recordamos a Fanny Cano, comprendemos que la luz verdadera no se mide por la duración de los días, sino por la intensidad con la que se vive. Su nombre seguirá brillando en cada pantalla, en cada recuerdo y en cada corazón que, inspirado por su historia, se atreva a soñar y a luchar por aquello que realmente importa. Porque Fanny Cano, más allá de su muerte, permanece como una estrella que nunca dejará de iluminar.